Entonces, vamos a dar comienzo al cuarto encuentro de este taller de clínica de cuento que valientemente toda esta gente ha empezado en el mes de enero. Cuando todo el mundo dice, no, porque en enero no quiero hacer nada, ellas y ellos se sentaron a armar repertorio, a modificar repertorio, a laburar por los cuentos. O sea, si los cuentos no te dan placer y alegría, decime qué explicación tiene toda esta gente haciendo acá. Bueno, evidentemente algo bueno deben tener. Hemos transitado 4 encuentros, sí, es el grado de locura que tenemos. Fingimos demencia, le echamos la culpa a la literatura, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Es lo que los psiquiatras hasta ahora no hicieron, de ahora en adelante y desde hace un tiempo ya lo hacen los cuentos. En estos encuentros nos hemos propuesto, les he propuesto, hacer en cada encuentro un recorrido breve por algún autor. Pudieron ver que en uno de los encuentros hicimos recorrida sobre la obra de Nadia Soto y le hice me gustó la idea de hacerle una entrevista que la conocieran y que la escucharan hablar, así que no sé si la vieron, algunos la vieron, si no la vieron, fíjense que está colgada en el feed de mi hija. Mira cómo te lo digo. Mm. Así que, bueno, interesante, sobre todo cuando alguien escribe tan al hueso como son los cuentos de Nadia, con una poética tan particular, pero con una cosa tan realista y cruda, eh, está bueno conocer y escuchar, ¿no?, a los autores. Para el día de hoy, a quien les propuse es un autor argentino también, que reside en Jujuy y que es vastísima su obra, con lo cual no vamos a hablar de todo, vamos a hablar de poquito, y es Jorge Akame. Jorge Akame, si hay algo que yo admiro de él, es que dimensiona, crea, por un lado, crea universos de pequeñeces, ¿no? Por un lado, eso. Y por otro lado, es uno de esos escritores que tienen la virtud de ir llevándote de la mano por un camino para terminar en otro que nunca te imaginaste. Y esto lo admiro muchísimo. Para quienes narramos este tipo de escritores con esta escritura tan que, que transita en ocasiones el misterio, lo no conocido y lo cotidiano a la vez, es deliciosa, porque nos permite poner en práctica toda la propia cotidianeidad y desplegar nuestra imaginación. Jorge Akame, cuando vas narrando un cuento de Jorge Akame, se van creando universos adentro nuestro que voy a poner esto que, ahí está, que son universos que uno los descubrió, por ahí se le cruzaron cuando lo fue leyendo, pero yo creo que cada vez que voy contando un cuento de él, cada vez aparecen nuevas cosas. Y no con todos los escritores me pasa esto. No sé a ustedes, pero particularmente, ¿han contado algo de Jorge Akame? ¿Tienen No, yo no. contado algo? No, no, no. ¿No? Vale dice que sí, me parece, ¿no? Yo no contarlo, pero lo he escuchado contar por otras narradoras Bien. y me impacta. Sí, siempre te deja como, wow. Andre, ¿no contabas algo, Jorge Acame, o estoy soñando? ¿No? Bueno, el cuento estrella en el ambiente de Jorge Acame, en el ambiente de quienes narramos, es Flores. Flores es un cuento delicioso, yo lo cuento así en Ñares, lo cuento sola, lo cuento con ilustrador y músico, es un cuento delicioso. Flores es un cuento que te permite, en primer lugar, te permite llegar muy bien a adolescencias porque es lo de todos los días.
¿no? Empezás contando esta cosa de tomar un examen, algo que es tan cotidiano, y con esto, puntito importante para quienes quieren, gustan o ya cuentan para adolescencias, empezar por algo de su cotidianeidad es particular en cualquier público, pero sobre todo con el público adolescente es un gran ítem, ¿no? Lograr que enseguida el público se identifique con algo de lo que estás diciendo. Flores tiene eso, cuenta, es un profe docente, yo lo cuento en primera persona, y lo sitúo aquí en mi presente, en las escuelas a las que yo, de hecho, encima yo he trabajado como en escuelas durante muchos años, que soy docente jubilada, entonces a mí me pasa eso, ¿no? Me pasa el lugar del preceptor, he sido docente, pero también he sido preceptora, he trabajado en secundario, o sea, que desde todos esos lugares me atraviesa el lugar, ¿no? El cuento. Dentro de la bibliografía que tienen en el Drive, de Jorge Akame, van a tener el cuento Flores. Hay muchas versiones en YouTube. Después, si tenemos un ratito, se los cuento. Pero en realidad, si bien es un cuento que me encanta, no es el cuento estrella de la charla de hoy sobre Jorge Akame. Vamos a hablar de otros más, pero el cuento estrella para mí, que no es un cuento muy conocido de Jorge Akame, es un cuento que está en esta antología que, ¿vieron esos libros que decís, tenés que tenerlo? Bueno, es un libro barato, porque va, bueno, es de Alfaguara, ahora Penguin, eh, no sé si tan barato, este es como viejito, es un libro que se puede conseguir usado, es un libro del 2001. ¿No? Es viejito. Y tiene a autorazos. Y se llama no por nada Nuevos Cuentos Argentinos, Antología para Gente Joven. Y se llama Nuevos Cuentos Argentinos porque creo que hicieron una edición más vieja que se llamaba Cuentos Argentinos o algo así. Este se llama Antología. Antología Ah, para Gente Joven. Eh, Tienen unos autorazos, además de Jorge Akame, tiene Lucía Laragione, que de paso, pasemos parroquiales, en abril voy a hacer siguiendo con esto de las clínicas que empecé a implementar este año, un poco para ordenar el universo de la literatura que nos vamos intercambiando, porque vieron que todo encuentro con narradores y narradoras, taller de la índole que sea, es un lugar donde se trafica literatura de forma maravillosa y uno anota y una cuenta y vos decís, ay, ¿cómo se llama? Y anotás, ¿viste? Yo, o sea, yo no te voy a ningún espectáculo de literatura sin tener algo para anotar y si no saco el celular, o sea, no puedo, pero me vengo con unas listas, no sé, no todo me lo afano para leer, para contar, pero viste cuando decís esto yo tengo que leerlo. Bueno, siguiendo con eso, y siendo que me voy dando cuenta que no soy la única delirante que le gusta esto, he implementado a partir de este año y además para organizar los universos, porque yo como me pongo a hablar de literatura soy insoportable, no paro nunca, cuestión que por eso este formato del primer taller del año, que cada taller, cada clase, trabajemos con un autor diferente, en abril voy a hacer uno de contar para adolescencias y vamos a trabajar solo, creo que con dos autores, pero lo que pasa es que el segundo todavía está ahí. Fundamentalmente vamos a trabajar con Lucía Laragione porque es una escritora argentina muy versátil, muy copada para elegirla, para narrar para adolescencias y además muy vasta. Así que de paso les cuento que en este librito también hay un cuento de Lucía Laragione, que se llama, el de Lucía Laragione, no me acuerdo cómo se llama de este cuento. Es El Potro Negro, que no es no es de los mejores cuentos de Lucía Laragione, tiene unos libros y unos cuentos alucinantes,
Es una escritora deliciosa en lo que es misterio, en lo que es suspenso y en temas comprometidos también. Así que voy a trabajar con ella durante el mes de abril, voy a dar una clínica de cuentos que en los 4 encuentros vamos a hacer doble Lucía Laragione. Vamos a contar, quienes participen de los encuentros van a narrar a Lucía Laragione, razón por la cual van a tener con mucho tiempo el material para poder elegir y en cada uno de los encuentros yo voy a presentarles un solo libro, ¿sí? Quizá les hable de algunos más, pero bien, en este encuentro también tienen de Lucía Laragione, tienen a Vilma Majer, en este libro Pablo de Santis, Ana María Joa, Sorrentino. Es un librito de esos que decís, hay que tenerlos. Hay un cuento que se llama No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, que es un cuento de Malvinas, de Esteban Valentino, que también está en un libro muy conocido de Valentino con unos cuentos, ese es otro autor que lo amo. Unos cuentos deliciosos que todos de temas así socialmente comprometidos. El otro se llama, ya me voy a acordar, pero en el otro de Valentino tiene Pájaros Mudos, tiene este de No dejes que la bomba arruine el clavel de la bandeja, que es un cuento de Malvinas. Pájaros Mudos es un cuento de los años negros, de nuestros años negros, de secuestro, tiene sangre buena, buena sangre, también está en ese. Bueno, delicioso, pero no nos vamos por las ramas hablando de Valentino. En este libro hay un cuento, el primer cuento se llama No es culpa suya y es de Jorge Akame y es el cuento de quien quiero que hable, del que quiero que hablemos hoy. No es culpa suya, ya lo tienen en el material, por supuesto, en el material de Jorge Akame del Drive. No es culpa suya, este no se los voy a narrar, les voy a leer algunas cositas nomás, porque es un cuento que les va a dar ganas de narrarlo. Y entonces quiero que con plena libertad hagan su versión libre sin sentirse, ¿cómo se dice? Empujados, Mencionado. influenciados por nada. Si bien yo siempre digo, sobre todo este año, quiero que no empiecen los cuentos en el primer renglón, este tiene un primer renglón como para empezar los cuentos. Les contaba que Flores es un cuento que es un docente que lo cuenta, ¿no? Cuenta todo lo que le pasó. Este empieza diciendo, hoy en la clase un alumno se transformó en lobo. Un lobo negro que me miraba jadeando, parado en sus 4 patas sobre el banco. Yo le pregunté, ¿a Yarde? ¿Le pasa algo? Él no respondió. Se le estrecharon los ojos y empezó a gruñir. Son 3 y 2, 5, 7 renglones acabo de leer del cuento. O sea, ya no te dan ganas de irte de ese lugar, de escuchar eso, ¿no? Es tremendo. Ustedes, en realidad, si lo empezás a leer, la primera leída que le das, vos decís, está hablando de las desapariciones y de la dictadura. Sí, justo me di cuenta, André, yo te estuve mandando, te mandé la composición y no te mandé este porque me olvidé. ¿Te acordás que estuvimos hablando de cuentos para el 24 de marzo? Bueno, si alguien busca cuentos para el 24 de marzo, es un cuento súper ideal porque según el ámbito que uno lo cuente, realmente es un cuento muy apto, muy adaptable, pero si uno vuelve a leerlo y vuelve a leerlo, empieza a encontrar un cuento de 2 páginas y media, ¿eh? Empieza a encontrar otras cosas. Lo que sucede es que en un momento el profesor, después que sucede esto manda a pedir ayuda a dirección, por supuesto, porque el alumno Ayarde empieza a transformarse cada vez más. Quienes
hemos estado al frente, y no solo en escuelas secundarias, sino que en primarios también. Es más, quienes hemos tenido hijos, alguna vez en la vida nos ha pasado sentarnos y decir, no, pero se transforma en un... Desconozco quién es. Por eso digo que es un cuento que de primera lectura está hablando de la dictadura y de las desapariciones ilegales, lo cual es muy lícito y tiene muy bien explicado los distintos lugares que ocupa una persona según en qué lugar de la sociedad esté con sus reacciones, ¿no? Em, el lobo empieza a transformarse, hasta que viene el jefe de los de preceptores, le dice, no se preocupen, nosotros nos encargamos de esto. Y miren esta imagen. Enseguida desplegaron su estrategia. El jefe de preceptores enlazó al lobo por el cuello. Uno de los jóvenes lo sujetó del costado con otro lazo. Cuando tensaron las cuerdas inmovilizándolo, el segundo ayudante le colocó un bozal y una capucha de género. El lobo se revolvía como un huracán. Los útiles que se hallaban prolijamente distribuidos en su pupitre, porque Allarde siempre había sido ordenado, cayeron y se desparramaron por el suelo. Me estremeció el ruido del látigo que provocaron al rebotar contra las baldosas. Vos imaginate cómo se va oscureciendo la escena, ¿no? Bueno, lo sacan del aula. Apenas traspusieron el umbral, cerré la puerta y el curso se inundó de un silencio pesado, acuoso, ¿no? El silencio que todos como sociedad provocamos cuando tenemos miedo, cuando no queremos que nos pase lo mismo. A ver si a mí me pasa lo mismo. Todos pasamos por ahí. Y bueno, el profesor pregunta dónde lo llevan al sótano y en un momento el profesor dice, ¿va a estar bien? Nunca se sabe, lo metemos con otros en una habitación amplia. A veces se pelean. Lo contemplé alejarse hacia las escaleras. La caja se deslizaba sobre una plataforma y hacía un chirrido molesto. Cuando volví la mirada al curso, todos se habían refugiado en el fondo de sus cuerpos, temerosos de convertirse en lobos también ellos. Me voy a detener acá, faltan 3 renglones para el final. Yo creo que también habla de la diversidad funcional. Yo creo, vieron que mi mirada desde la discapacidad es siempre la que priorizo, ¿no? Cada uno prioriza con lo que más le interesa. Yo creo que también habla de la discapacidad y si no lo dice yo, se lo haría decir contando este cuento. Quienes somos docentes sabemos que, y yo ya no hablo de discapacidad sensorial, vieron que hoy por hoy, la verdad que lo que se prioriza, lo que más encontramos en la vida y sobre todo en las instituciones escolares, no se trata de discapacidades sensoriales, pero porque sí, hay personas con discapacidad, hay sillas de rueda, hay ciegos, hay sordos, pero la discapacidad que hoy por hoy trastoca a la institución escolar es la discapacidad social, las distintas variabilidades, el distinto abanico que los trastornos del espectro autista ofrecen, ¿no? Que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a ver, yo tengo 58, así que puedo decir que hace 30 y pico, más de 30, hace 35 años, acá en La Plata, que se estudian las especialidades para docentes de alumnos con discapacidad, había una que se llamaba irregulares sociales. Escuchate, irregulares sociales, así se llamaba el profesorado. Estaba la de retardo mental, así, una era retardo mental, otra era irregulares sociales y después estaba sordos, ciegos.
Yo hago, ¿no? Linkeo en mi cabeza. 35 años atrás se llamaba irregulares sociales. Y hoy, adentro de las escuelas, no voy a decir no sabemos qué hacer con esto, porque hay mucha gente que sabe qué hacer y que lo hace, de hecho. De hecho, docentes que no saben qué hacer con esto, se las ingenian. Y ni siquiera se dan cuenta que están haciendo el estudio de un caso. Porque cada docente al que le llega una persona con TEA, por más apoyo que tenga, es un estudio de caso lo que hace. Profundiza en el abordaje, empieza a descubrir qué cosas puede decir y qué cosas no. A los tumbos, al cabo del año, tiene una experiencia adquirida increíble. Bueno, yo creo que este cuento nos habla mucho, mucho de eso. En el final, en el final dice, saqué mi libreta de calificaciones, una regla y una lapicera. Con cuidado taché el nombre de Ayarde de la lista. Vos fijate cómo acá me te dice, mirá que el problema lo seguís teniendo, nomás lo estás encerrando en el sótano, ¿no? Y si querés, como nos encerraban cuando desaparecían a gente de quien no le gustaba lo que decía o lo que hacían, ¿no? Bien, más allá de la postura que pueda tener cada uno, que es absolutamente respetable, yo creo que este es un cuento que abre las mentes de todo, de quien lo cuenta, fundamentalmente, y de quien lo escucha. ¿Algo para agregar? Es el momento, lo que quieran. Para arreglar, agregar o consultar o Eh, aportar. Dime, el título es No es culpa suya. Ese es el cuento. no es culpa suya, está en este libro y igual ese cuento ya lo tienen en la bibliografía que les puse. Bien. Susi, ¿Sabes que automáticamente la primera frase del cuento me remitió a un cuento de Marcela Yus o a cualquier cuento de los de Marcela Yus? sí, A lo esos, que a pasa esos que niños. ella tiene una poética muy realista, muy al hueso, para decir lo mismo. Akame va al hueso también, pero Más sutilmente. va por el borde, claro. Va por el Mm. borde, pero te las manda a guardar porque te queda. Viste, a mí me mata esa frase de cuando habla del silencio, yo me sentí tan identificada, ¿no? Todas las veces que me he callado la boca por algo. Cuando dice, cuando volví la mirada al curso, todos los alumnos se habían refugiado en el fondo de sus cuerpos, temerosos de convertirse en lobos también ellos. Yo hoy por hoy hago mucha, mea culpa, si querés, eh, cosas que pasaban, que yo me enteraba que pasaba en la escuela con alumnas, cosas de las que yo por ahí tomaba conocimiento directa o indirectamente, cuando no había un protocolo como hay hoy, ¿no? Un protocolo de protección a la mujer, un protocolo de género que hoy existe en las escuelas. No existía. Entonces, el único, no sé si era el único, pero el recurso que teníamos docentes y preceptores era la asistente social. Y la asistente social iba viendo. A veces se sentaba media hora a charlar con la susodicha y ahí terminaba todo. No, no se salía de la escuela. O sea, esto que hay hoy es una salvación. Yo por eso defiendo, soy tan defensora de esto porque fui una docente que no tuvo, yo laburaba en la época que no teníamos nada de esto, ¿no? Entonces, yo siempre cuento que una vez en un primer grado tuve que cambiar, estaba dando no sé qué cosa de receta, primero o segundo, no, primero. Pero pasó un día que un nene sacó el pito en una clase. Entonces, a partir del día siguiente empecé a trabajar sobre el cuerpo humano, qué sé yo, nada. Hablé con la directora y digo, bueno, hay que hacer esto. Al segundo día otro, porque la curiosidad es así, ¿no?
6 años, y un viernes a las salidas, y creo que venía fin de semana largo, por suerte, se me dio por hablar, o fue por casualidad, o no sé, después que salían todos con la mamá, no fue el que la cité, pero con la mamá de el que le había sacado el pito primero. Y entonces me contó que le había escondido todos los juguetes arriba del ropero para que no los... O sea, estaba en penitencia el nene. Lo único que había hecho era lo que su curiosidad le dictaba. ¿No? Entonces, bueno, nada, al poco tiempo, reunión de padres, porque era principio de año, ¿viste? Cuando está todo por hacer. eh, y yo les conté, miren, esto lo hice por esto y por esto si pasa hay que hacer tal y tal. Yo muy segura de lo que decía porque era joven, pero ya tenía más de 35 años o por ahí, no, miento, tenía como 30 años, porque la tenía Camila chiquitita. Cuestión que hacía muchos años que trabajaba, pero había madres que me lo manifestaron en la reunión, súper desconformes por lo que yo estaba haciendo. O sea, no había protocolo. Las docentes que trabajábamos en esa época nos manejábamos así, ¿no? Haciéndonos, empujando con los codos entre la multitud, porque no había protocolo. Bueno, nada, esto es anecdótico. Con esto fundamentalmente es lo que quería compartir con ustedes, sobre todo este cuento, que no es un cuento conocido de Jorge Akame, lo tienen, no es culpa suya, tienen las fotitos en la bibliografía. Flores van a tener el texto tipeado, igual Flores es un cuento que se consigue en internet con mucha facilidad, por eso yo cada vez que cuento Flores, y esto tiene que ver con la mediación lectora, le invito a alumnos y alumnas del secundario a que lo busquen. Les cuento, digo, miren, esto yo se los conté, pero es literatura, no lo escribí yo. Fíjense, porque si les gustó el autor, bla, 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 cosa que cuando estén paveando en internet, por lo menos busquen en literatura. Porque lo hacen, muchos lo hacen. A mí me llamó la atención, en una oportunidad fui a contar y la bibliotecaria me contactó después de que yo había vuelto a mi casa varios días para decirme que los alumnos querían saber, yo en el momento lo dije, pero ellos no tenían no habían tomado nota de los autores para buscarlos. Y digo yo, wow, qué hermoso eso, Es de que, el de que secreto de la quieran. mediación. Sí, bueno, y en relación a que vos decías recién, si alguien quería decir algo, esto no es nuevo para los narradores, pero con este cuento, hay cuentos que me pasa como más que con otros, y este creo que sería uno, es que están justas las palabras, tan justas las palabras que usan para describir un momento, una situación, un estado emocional, que ahí sí yo creo que hay que aprender de memoria. Ese pedacito, aunque sea, no Mira, sé. respecto de eso, es uno de los cuentos que te pasa eso, que te pasa. Te reentiendo. Pero podés seleccionar párrafos breves, Ujú. aprenderlos de memoria, sí, coincido. Pero también, bueno, no meterle mucho palabrerío en el medio, porque es un cuento que labura con las imágenes de tu cabeza, ¿viste? Esta cosa tenebrosa. Por eso no es un cuento para chiquito, chiquito, ¿no? O sea, para quinto grado no lo vas a contar. Em, Y sí, tal vez procurar decir lo mismo si ponele que hay una frase que no te sale. Pero sí podés tratar de entender, cerrar los ojos y observar con atención cuál es la imagen que ese párrafo genera en tu cabeza. Y utilizar en forma minimalista tus palabras, pero al mínimo posible. En el caso de que haya, porque viste que a veces te pasa que querés una y te la memorizás y la otra no. Siempre tener en cuenta que lo dice todo con lo tan mínimo, que si vamos a usar nuestras palabras, que sean con también, lo más mínimo que podamos. Qué buen consejo, porque uno tiende a meter cosas que ya en otros rubros Querés me pasó. explicar, claro, y querés explicar, y vas explicando, ¿no? Es la gran diferencia, no me expliques, contame. No me Claro. trates de dar tus imágenes, sino invítame desde la escena a que yo cree las mías. Y bueno, es
el kit de la cuestión, ¿no? En eso estamos y Claro. estaremos siempre, porque siempre con algún cuento te va a pasar, que te pones a explicar y decís, ay, ¿para qué estoy hablando tanto? Por Dios, te lo pido, callate. Bien, gracias, Gra. Además de Flores, y no es culpa suya, hay un cuento muy, muy simpático que creo que estaba editado en SM, pero bueno, debe estar por ahí, en esta colección de El barco de vapor, creo, no estoy segura, pero se llama ¿Quién? Y si no es en Alfaguara Amarillo, por ahí. ¿Quién pidió un vaso de agua? Ese sí es para niños más pequeños y cuenta el camino, ¿cómo diría? El camino tremendo de madrugada de un papá que tiene varios hijos, cuando uno le pide un vaso de agua y va corriendo, y va dormido a pedir un vaso de agua, a buscar un vaso de agua, cuando vuelve no se acuerda de quién era y va y viene, ¿no? La típica noche que no pudiste dormir porque los pibes, uno estaba con fiebre, el otro no sé qué. Es muy simpático para infancias y para familias. Es muy simpático porque todos hemos pasado o por fiebre o por un llorón o por dar la teta. Bien, ese no se los puse, es un librito barato y que está en todas las bibliotecas, muy conocido Jorge Arcame. Hay otro que se llama La Niña Tortuga, que es un libro un cuento que tiene mucho que ver con, digamos, tiene la poética para mí de Mowgli en el libro de la selva, con otro final diferente. Em, Les puse, ese lo van a tener en un librito, creo que ya lo cargué. Y hay otro que se llama Quería taparla con algo, que es otra selección de cuentos que también se los puse. Y les puse 2 audios de lectura, uno de Caída al cielo y otro Diario de un explorador, que son cuentos, sí, de Jorge Akame para infancias muy divertidos, desopilantes. Tiene una cosa, me gusta cómo trata lo desopilante y sobre todo en ese Caída al cielo, pero creo que en ¿Quién pidió un vaso de agua? También. Jorge acá te permite meterte en el cuerpo su texto, ¿no? En este, por ejemplo, Caída al cielo es un pibe que se cae y no entiende dónde, y ahí cuando se cae, en realidad se cae, bueno, finalmente estaba soñando, ¿no? Pero y digo, qué cosa a mí me cautiva cuando el autor ya te abre la puerta para poder meterle cuerpo a la escena, porque creo que desde ese lugar invitamos de una forma muy auténtica quienes narramos versiones orales. Bien, ¿algo más para agregar, consultar, lo que sea? Em, Vale, oígole. Una pregunta, Ernesto. El Drive, yo no lo puedo encontrar. ¿No se mandó o está mandado y yo no sé cómo encontrarlo? ¿En serio? ¿Que no Porque el Drive? mirando en el grupo, viste que a veces lo ponemos en el inicio del grupo, qué sé yo, o como de, no lo Creer, encuentro. no te Pero puedo yo soy, creer que no les puse el Drive. O sea, les estoy no, poniendo. pero yo soy medio desastrosa tecnológicamente, entonces por ahí soy yo que no sé dónde Mira, están. por las dudas, yo se los pongo de nuevo ahora en el, ¿cómo se dice? A final Bien. de todo, Por, digamos. Dale, por ahí María, que es mejor, o la Andre, que tienen experiencia en tecnológica, me dicen dónde estás. Ya se los pongo, pero bueno, espero que si igual cualquier cosa que necesiten que no puedan acceder o lo que sea, me avisan. Ah, hay algo que les dejé, Caída al cielo se los dejé en el grupo. Sí. Y bueno, y todo lo demás en el Drive, salvo el de la tortuga, la niña tortuga, creo que todavía no se los subí. Pero bueno, ahí tienen de cada encuentro, tienen los videos de los encuentros, también un resumen de los videos de los encuentros, y tienen, ¿qué más? Tienen uno de cada autor,
de los libros silenciosos, de Nadia Sanz. Ah, también les puse de Te lo cuento otra vez. Em, también se los puse porque me pareció que les iba a servir. Y aparte estuvimos hablando del libro Te lo cuento otra vez, que tiene tantas versiones del mismo texto. Bueno, vieron que yo hablo mucho de ese libro. Susi, dime. Pregunta, perdón por ser tan cargosa. Pero sabes que yo descubrí un autor de cuentos infantiles que nunca, las chicas creo que ya lo conocen. Se llama Pablo Bernasconi. Hay una colección de él que Hermoso. el santo de mi marido me la fue comprando, ¿no? A ver, acércame que Eh, no veo. a ver, ahí se ve. Espera que doy vuelta. Ahí, así. Ahí, ahí. Miedoso, sí. Este es Y uno. Son 10 cuentitos. Salió una colección hace poquito. Tiene cuentos tan raros en el sentido de que no son historias convencionales, mira, es ¿sí? uno de esos autores que está buenísimo para contar con el libro, ¿no? Las Porque ilustraciones son divinas, es que es ilustrador. sí, pero me hizo acordar a Itzvan las ilustraciones Sí, que hace. em, sí, Itzvan es más minimalista, lo veo. Mm. Bernasconi tiene un libro que ahora me fijo cómo se llama, creo que se llama Personajes, en el que ilustra a su manera todas las caras de Charlie, Spinetta y personajes eh, de la historia, no solo de la historia de la música. Eh, es muy, muy particular todo él. Se llama Sí, Retratos, el que te digo, libro Retratos. Todos personajes fantásticos. Em, sí, eso es, hay algo como de realismo fantástico en estos 10 libritos que leí, ya te digo que son de una colección que salió, que yo no lo conocía, y me fascinó, porque es como que sale de lo convencional, es diferente, Hay una las colección que tiene que se historias. llama Burundi, que son como tres o cuatro, y si vos vas a la historia, viste, no es una gran historia, pero son Sí, estos libros que interactúan viste esto que hablábamos en el encuentro anterior, de la presencia del libro, cuando uno trabaja con libros silenciosos, y bueno, con los libros de Bernasconi, aunque no sean silenciosos, pasa esto. Es una historia que te da la posibilidad de ir interactuando con el libro. ¿Cómo se llama Yo, ese verde vale que compramos, o con Andrea estábamos, que yo de compramos? Bernasconi lo que tengo es viejo de cuando mi hijo era chiquito, esos que tenían varias solapas que ibas armando los personajes con cada una de las tapitas. Yo a Bernasconi que primero lo conocí como ilustrador, entonces cuando Claro, él le puso palabra a su dibujo, es como sí. que me llevó tiempo, porque yo no necesitaba que pusiera palabra en lo que hacía. Y el Claro, año pasado lo vi una muestra de él en la Plaza de la Ciencia, esa que está en Buenos Aires, sí. en Palermo, en la zona de los Arcos, que era una locura. Te encontrabas cosas colgadas del techo, un barco, fue impresionante. Y Es también que es no un había gran artista palabra. plástico, es un gran Sí, ilustrador ay, sí. sí, son divinas las ilustraciones. Mira, el brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos. claro, ese y Hipo no nada son libros que de él que en la biblioteca van y vienen todo el tiempo. Lo que quería Hermoso. mostrarte es este que es uno de los nuevos, no lo tengo, pero lo compraron en la biblioteca porque yo lo pedí para contar. Es uno que se llama, que están jugando todos los personajes, así se llama, es uno de los Burundi, es el último de los Burundi, que se llama Torre Animal. Mira, te voy a mostrar la tapa, porque si te gusta Bernasconi, te va a resultar largo, ¿no? La verdad Mm, que sí. largo, pero están jugando a Torre Animal y viene, cada animal que viene se sube arriba de otro, o sea, es eso el cuento, nada más que eso. Cada uno bueno, subite, 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 por eso te digo que es largo.
Y en un momento, cuando la torre está altísima, llega el elefante. Cada uno cuando llega dice, ¿puedo jugar? Sí, le dice. Llega el elefante y cuando llega el elefante dice, ¿puedo jugar? Y le dicen, no, ya terminamos de jugar. Porque estaban jugando a torre animal, y se subía el elefante los aplastaba todos. Y el elefante dice, qué lástima, pensaba proponerles jugar a la escondida y yo iba a contar. Creo que te deja un montón para charlar, ¿no? Pero su métier es la ilustración, por eso ya te digo, que es precioso, porque el sentido de la historia es precioso, pero es muy largo. Pero son libros ideales para la mediación, los de él. A mí me gusta ese y me gusta otro de la cebra, de los Burundi, me gusta ese y me gusta el de la cebra. Los otros dos no me gustan tanto. Así que sí, es investigar lo que te va a encantar. Es más, hay algunos de esta colección que vos podrías, que se podría conectar. Es más, un cuento de esto lo conté ahí en Caballito Cuenta, que era muy corto como para contarlo, pero bueno, cuando te enamoras de un cuento, después te importa un cuerno. Sí, porque aparte lo vas haciendo crecer, ¿viste? La escena Claro, va creciendo en la sí. escena. Que tiene todos cuentitos cortos y qué sé yo, Bien. el hombre que nunca estuvo, no sé, no sabe, no sabe. Son todos cuentos que Ah, podrías contar para Tipo adultos, no la nada, vuelta. tipo no nada lo cuentan muchísimo en los jardines de infantes, les encanta. Ah, bueno, para mí es un descubrimiento maravilloso. No sé, Galleta, la entrega, la Sí, rebelión, y después el tiene, hombre que aparte tiene cosas sentado, lindas. Cuando vayas a una librería, fíjate que te digo de las caras, te va a encantar. lo voy a buscar, sí, hermosos, hermosos Bien, cuentos, sí. gracias. Bueno, André tiene algo para compartir hoy con nosotros. Graciela también, ¿no? André, ¿no? Ah, no, no, no era, perdón, perdón. No, no, yo no. Bueno, Graciela Tuve sí, que andar María variando, así también. que no. Perdón, perdón. ¿Iris me había dicho que también? ¿O no? Al final ahora las estoy mandando al frente y no. Como quieras, yo ya te lo mandé a vos y te Bien. tuve la Vamos a devolución. empezar con Graciela, después María. ¿Y Vale tenía algo? Ah, Susi tenía la soga. No, perdón, perdón, Susi, que lo tenía así, pero no está bien. Bueno, empezamos con Graciela, sigue María y después Susi. ¿Está bien? No me olvido de nadie y si me olvido de nadie me avisa. Te escuchamos. Bárbaro. Bueno, antes que nada quiero decir que apenas lo sé este cuento, que no lo estuve trabajando tanto, pero y estuve ausente tanto tiempo, o sea, vengo acá sobre el final y como me parece que era de honor esto, qué sé yo, no sé, y contar, pero no está trabajado Sí, pero prácticamente mejor porque lo vamos pensando juntas. por eso, muy poquito. Y es que mi abuela decía que cuando uno tenía una pena, tenía que entrenzarse el pelo, porque las penas quedaban ahí como atrapadas y no podían bajar al cuerpo. La muchacha se despertaba cuando todavía era de noche, todo estaba oscuro y ella sigilosamente se sentaba al telar, como oyendo al sol llegar detrás de los bordes de la noche. Y tejía, 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 porque tejer era todo lo que estaba bien, tejer era lo que amaba. Hilos muy claros ponía a la mañana y los atravesaba en esa urdimbre tan tensa, tan linda, mientras afuera a la mañana dibujaba con la claridad del horizonte. Después seguía poniendo colores más fuertes, colores cálidos, y por las noches se iba a dormir sin antes colocar entre su telar esos hilos de colores más oscuros. En los días en que el sol achicharraba los pétalos de las flores, ella tomaba esas lanas gruesas, gordotas, de color gris, y ahí enseguida aparecían las nubes. Y si quería sobre eso bordaba con hilos de plata, y la lluvia enseguida estaba acariciando su ventana. En cambio, en esos días de furia, donde el frío y el viento no dejaba tranquila las hojas y hasta espantaba a los pájaros, ella tomaba hilos de oro y el sol aparecía para volver a poner en armonía la naturaleza.
Tejer era todo lo que necesitaba. Si pensaba en comida, un pez, enseguida el pez aparecía listo para ser consumido. Ponía hilo morado para el vino, blanco para la leche de la mañana. Y así, tejiendo y tejiendo, llegó el día en que pensó que estaba un poco sola y que sería bueno, tal vez, tener un compañero. Y lo pensó y lo deseó. Y lo imaginó y tomó el color para empezar por el sombrero, con pluma y todo, y después se lo imaginó barbado y con un cuerpo esbelto, y estaba tejiendo las últimas puntadas de las botas y no hizo falta que ni siquiera que vaya hasta la puerta porque aquel hombre tomó el picaporte y sacándose su sombrero emplumado, entró a su vida. Esa noche ella durmió feliz en los hombros de aquel hombre, pensando en los niños que podría bordar al otro día, que vendrían a darle, completar su felicidad, y fue feliz por algún tiempo. Y él, si en algún momento soñó con tener hijos, pronto lo olvidó cuando vio los prodigios del telar y de su compañera. Y le dijo que por qué no podían tener una casa, que piense y teja. Porque, porque a él había pensado de color ladrillo y también con las puertas y ventanas verdes. Y a ella le pareció linda la idea, le pareció bien, porque ahora eran dos. Así que tejió y tejió, y cuando la casa casi estuvo lista, él le dijo que no, que mejor un palacio, porque ¿por qué se iban a conformar con una casa si podían tener un palacio? Y que lo quería de piedra, con dinteles dorados, y con puentes, y con fosos. Ella tejió horas, 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 días, meses, los caprichos de su amado. Tanto tejió que el invierno llegó y ella ni se dio cuenta de que tenía que llamar al sol. Tampoco se dio cuenta de cruzar esos hilos oscuros que clausuraban la noche para el descanso. Y cuando el palacio estuvo listo, él le dijo que ya tenía elegida para ella la mejor habitación, la acompañó a lo alto de la torre, y ahí con telar y todo le dijo que se quedara, que era mejor que la gente no supiera nada, que convenía que nada se sepa de los prodigios del telar. Y antes de cerrar la puerta de rejas le dijo: acordate, todavía te faltan los caballos y las caballerizas y los sirvientes. Y no olvides de tejer también unos cofres y algo para los gastos, las monedas. Ella siguió tejiendo porque tejer era lo que sabía. Y tejió y tejió y tejió hasta que un buen día se dio cuenta que su tristeza era más grande que el castillo con sirvientes y caballos. Y pensó que tal vez había llegado el momento de estar sola de nuevo. Y como quien tiene un antojo a la noche, no esperó al día siguiente. Se levantó y caminó en puntas de pie y subió la torre y se cerró y empezó, pero esta vez no puso ningún color en las navetas. Empezó a tejerlas en contrario y pasaba, y los peines que iban y venían, destejiendo todo aquello que había hecho. Destejió el castillo y destejió los caballos y las caballerizas, y en un momento pudo ver su antigua casa y saludar a su antiguo jardín por la ventana. Cuentan que aquel hombre se despertó a la noche sintiendo la dureza de su cama y que, extrañado y desesperado, vio que el castillo no estaba y miró sus pies esfumarse y la nada misma subir por su cuerpo y tomar hasta el sombrero emplumado. Recién ahí ella pudo desarmar su trenza y dejar que su pena se escurra entre los hilos
telar. Cuentan que por fin pudo volver a tomar esas hebras claras, que eran como impulsos de luz, que decididamente fue cruzando por sus hilos tensos el telar, impulsos que la naturaleza copió para dibujar afuera un nuevo horizonte. La tejedora de Mariana, Marina Colasanti. de Mariana Colasanti, estaba por decir Colanzulí, que es un pueblo, no es Colasanti. Bien, Gra, precioso. 7 minutos duró. Nada, 7, mucho. te digo, pero este es un cuento largo que tiene muchas imágenes. Es un cuento para tomarse su tiempo. Si, si tuvieras que contarlo más corto, porque vieron que a veces tenemos cuentos que tenemos que acortarlos por X razones, y entonces, y sí o sí decís, no, pero tengo que contar este cuento, bueno, podrías por ahí darle una dinámica, acelerarle algunos ritmos, ahora vamos a hablar de los ritmos, pero es un cuento para contar en 7 minutos. A mí me gusta que dure 7 minutos. Se me cayó la lapicera. Bueno, me encantó la gestualidad, tu gestualidad, la gestualidad que usaste. Ibas acompañando, tu rostro iba acompañando lo que a las imágenes en mi cabeza les iba sucediendo. Y eso estuvo muy bien acompañado. Me parece, después míralo si querés, que está el video. Me gustó mucho eso. Es un cuento donde el cambio de climas es de una sutileza que hay que tener cuidado con eso, porque por ahí cambiaste el clima y el público no se enteró. Vos, desde tu gestualidad, acompañaste con mucha exactitud todos los climas. El final estuvo muy bien. Lo que me parece que le podríamos sumar es, en principio, el cambio de ritmos. Con lo cual de 7 se te va a ir a 5 seguramente, o a 6, porque hay cosas que llega un momento que son una obviedad, porque nosotros ya sabemos que cuando empieza se sienta un precedente, que lo que ella teje aparece. Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas nuevas, a vos te da la oportunidad de meterle, y tejió, te pareció esto, y cuidado con los caballos. Me encantó los cambios de tu gestualidad cuando él la encerró, cuando él se fue, cuando se volvió, cuidado con, ¿no? No te olvides de, esto muy exacto estuvo, observalo y vas a coincidir conmigo. Creo que al principio está muy bien la cadencia que le diste, pero después ella empieza a tejer más y ella empieza Hay a que acelerar. entusiasmarse. Cuando ella se empieza a entusiasmar, las palabras que vos vas tejiéndonos tienen que ir avanzando en este burbujeo que ella empieza a sentir, porque en realidad a ella se empieza a enamorar de alguien que todavía no existía y luego lo crea. Hay una cosa de semidiosa, de diosa, creadora, en eso. Yo eliminaría esto de vos antes de que él aparezca por la puerta, yo ni lo nombraría. Empezó a tejer y empezó a imaginarlo, no, que se imagine y empiece y déjanos el suspenso de qué pasa, qué está imaginando que le entusiasma tanto. Porque entonces Bien. soy y el sombrero y esto, y no nos digas si es un hombre, si es una mujer, si es un perro, no nos digas que. Y empezó, y empezó, y por esa puerta lo veo entrar, Está bueno eso. ¿no?
trata de no decirnos lo que va a pasar, porque ya es un cuento que instala lo previsible. Entonces es como que hay que luchar con lo previsible en este cuento. De la Sí, misma manera, totalmente. de la misma manera pasa al final. Tu cara de desilusión no necesita ninguna palabra, porque está tan bien la cara que vos sentís tan profundamente lo que estás diciendo que no necesitamos ninguna, yo sé por qué te reís, no necesitamos ninguna palabra sumarle. Entonces, la única sería, destejió un hilo oscuro. Fíjate qué cosas se van destejiendo de ahora. No digas ni el hilo oscuro de la noche, ni esto. Destejió un hilo oscuro. Y andate al principio. Destejió el blanco de la leche de la mañana. Destejió, 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 destejió. Metele dos o tres, pero no digas que empezó a destejer su realidad, porque ya lo sabemos. Entonces, todo lo que sabemos o suponemos, vos no lo digas. Deja que nuestra imaginación lo aporte. Ah, qué bien. Y de ahí te vas a que cuando ella vio su casa como era antes y ella empieza a ser la misma, dicen que él empezó a ver, y esa frase de hasta la nada misma es lo más sanador. Es Bueno, esas son las delicioso. palabras que digo, esas son las palabras que digo yo, las tenemos que decir, Son porque las son, frases irrenunciables, completamente de no se acuerdo. puede. Em, y bueno, yo sé que vos me dijiste que querés preparar este cuento para una apuesta que vas a armar con, digamos, que la música lo va a hacer, la va a hacer otro. Pero igual yo Sí, no puedo dejar de decirte esto porque yo te vi contar, les voy a contar a las compañeras que cuenta, canta, toca la guitarra y a veces mete, y además es muy docente, entonces para el cuento, te maneja el público, ¿no? Que es delicioso, no te lo puedes perder. Y no se lo puede perder tu público de adultos. Yo entiendo que en ese espectáculo no lo hagas, pero déjame decirte que este cuento, cada vez que está hablando, está diciendo algo más que palabras, ni siquiera te digo que agarre la guitarra. Mirá, ni siquiera. sí, sí, Hay sí, lo tantas pensé. canciones que vos me las decías y yo se me iban pasando, te escuchaba y se me iban pasando. Es dos renglones cantado a capela y seguir, dos renglones. Es una poética que vos ya la tenés y que este cuento te la regala, pero por completo, no podés Sí, sí, desperdiciarla. sí, Eh, sí, sí, lo había otra, pensado, sí. otra cosa Pasa que estoy, sí, perdón. otra cosa que me anoté es que el mantra, no me anoté la palabra, no me anoté la frase exactamente, pero podés usar el mantra, lo que vos instalás al principio, que te decía tu abuela, Ah, y tejiendo porque puede ser tejiendo sus alegrías, tejiendo sus ilusiones, ah, qué buena idea. tejiendo sus tristezas, ¿no? Porque en el final vos volvés a eso, pero digo, que Sí, sea literal eso no estaba en el cuento, eso lo agregué, y que lo de tejer. queda muy bien, porque aparte Ella está empezás tejiendo. tejiéndote vos, todos nos tejemos y nos destejemos, y eso me parece delicioso, me encantó el marco que le pusiste, pero creo que te da la oportunidad de ir, porque cuando ella va cambiando y el clima cambia, ella mira y ya tejía oscuridades, tejiendo oscuridades y después seguís, ¿no? Y, y destejiendo, y tejiendo y destejiendo, ¿no? Que sea un mantra que se vaya repitiendo para llegar al final. Precioso, Peretti, muchas gracias. Gracias, gracias. Voy a poner en práctica, valiosísimo todo lo que me dijiste, ya lo anoto. Así que me borro un ratito. Bueno, no, lo hago así en cámara, anoto todo lo que Igual me... lo tenés grabado. Ah, claro, Bien, puedo volver. Bien. seguimos con Borsetti, Peretti y Borsetti. De Santa Fe nos vamos a Córdoba. María, te Bueno, escuchamos. los típicos almacenes eran esos lugares donde la gente iba a comprar comestibles, artículos de limpieza, de farmacia, las herramientas de trabajo, todo lo que necesitaba. Con el tiempo han ido desapareciendo.
Pero algunos siguen en pie, como este almacén de ciudad en el que una tarde se presentó un hombre. Y el viejo despachante, mientras escribía, lo saludó y luego le preguntó: ¿qué desea? Señor, ¿tiene algo que me salve? Ajá, por fin se dignó hablar el viejo. Aunque algo que lo salve. Sí, sí, ¿tiene algo? Viejo, después de tratar de recordar, salió detrás del mostrador y se fue hasta el fondo del local, que era bastante largo y bastante oscuro. Y al rato regresó con una pesada escalera, lenta, lenta, muy lentamente. El hombre se estaba impacientando. Cuando ya lo tuvo cerca, sacudió un poco la escalera como cerciorándose de que los escalones estuviesen firmes para subir, y luego lo miró y le dijo: dese vuelta, ahora dese vuelta. Esto es sin mirar. Te cierra los ojos, se da vuelta y yo le aviso. Al hombre la idea mucho no le gustó, pero dio media vuelta y cerró los ojos. El viejo tardaba, como tardaba para todo. Al fin escuchó que subía los escalones. En un momento sintió que el viejo respiraba como fuerte, como con dificultad, e intentó girarse. ¡Ah, no! Yo la voz de arriba. Era sin mirar la cosa. Dese vuelta y cierre bien los ojos. Y no espíe, ¿eh? El hombre cerró fuertemente los párpados, tan fuerte que se le dibujó como una mueca de sonrisa cerrada. Comenzó a escuchar que el viejo revolvía como latas. Revolvía y revolvía y revolvía, hasta que el sonido cesó. El hombre sintió que el corazón se le aceleraba y se le empezaron a cruzar los pensamientos. Y en un momento, desde arriba, una voz que oyó: señor, lo lamento, pero de eso no quedó nada. Va a tener que esperar hasta la semana que viene. El jueves seguramente puede entrar algo, pero yo le diría que con mayor seguridad venga el viernes. El hombre quedó petrificado con los ojos cerrados. Pero, ¿y no habrá en un negocio de por acá del barrio? Ya le dije que pase la semana que viene, que con seguridad lo vamos a tener. Entonces el hombre, con los ojos cerrados, petrificado, comenzó a pensar: ay, tendría que haber pedido bicloruro de mercurio. Y ahí estaba, entre sus pensamientos, tan ensimismado que no escuchó que el viejo seguía revolviendo, ahora revolvía cajas. Pero sí escuchó cuando el viejo le gritó: ¡jajajay! Por acá cantaba Garay. Y algo tironeó. Y escuchó que descendía tan lentamente como había subido. Y preguntó: ¿ya está? Espere, espere, ya va a estar, ya va a estar. Escuchó que lo apoyaba detrás de él sobre el mostrador. Y luego escuchó sonido a papel y a piolín. ¿Ya está? Ya va a estar, ya va a estar. Luego sintió el primer pliegue del papel, y luego otro, y luego otro, y luego el sonido del piolín, y luego algo con lo que cortaba el resto del piolín. ¿Ya está? Sí, ya está. El hombre abrió los ojos, sacudió un poco la cabeza y giró. Y ahí lo vio. El viejo sostenía con la punta de los dedos un paquete perfecto, envuelto en papel madera color verde. El hombre lo tomó con las manos y se lo llevó al pecho. Volviendo como en sí, se lo colocó debajo de una axila. Pagó y se fue. Buenas tardes, dijo el viejo, y se agachó a buscar el lápiz que se le había caído. Ya en la calle el hombre comenzó a desenvolver el paquete y se dio cuenta que tenía más de una vuelta de piolín. Y cuando iba a dar la segunda vuelta, un auto lo atropelló.
La gente comenzó a reunirse alrededor y llamaron a la ambulancia. Llegó, bajó el camillero, el enfermero, y se dieron cuenta que ya no había nada que hacer. Pero el enfermero observó el paquete verde e intentó sacárselo de entre las manos, pero por más que intentó no pudo. Así lo llevaron al hospital. Y ahí el veredicto final lo daba la doctora. Habían entrado todos, camillero, el enfermero, el chofer, hasta un médico practicante. La doctora lo observó, pero antes de firmar las planillas, observó el paquete, ese paquete verde que sobresalía, y lo tomó. El enfermero le había advertido que ya había intentado sacarlo, pero la doctora insistió, hasta que lo tuvo en sus manos. Continuó la labor, continuó desenvolviendo ese piolín y abrió el envoltorio, el primer envoltorio, porque el viejo era tan prolijo que le había hecho otro envoltorio más. Cuando finalmente lo terminó de abrir, en el silencio, observó a todos y dijo: miren ustedes, pero miren ustedes a las cosas a las que se aferran los seres humanos. María, qué cuento, me has sorprendido. 7 minutos. Contanos cómo se llama el autor. Bueno, este cuento se llama La Salvación, es Isidoro Blaustein. Ah, Es un cuento con mucha descripción. Entonces, bueno, lo trabajé, no sabía por dónde, porque si decirlo, si describirlo, si hacerlo con el cuerpo, o sea, bueno, lo comencé, como vos decís, no por el principio. Este cuento me llegó a través de otro, porque había pensado primero en otro cuento, y después, buscando, lo recordé, era un cuento que siempre me gustó, y bueno, entonces me gustó trabajarlo, me pareció lindo poder trabajarlo. Tiene mucha descripción, o sea, tiene climas muy diferentes y están muy bien creados, muy bien creados. claro, Tiene porque un principio, el principio es perfecto. lo armé yo, porque Sí, me imaginé, por eso te digo, perfecto el principio. O sea, dijiste todo lo exactamente necesario para cautivarnos y dejarnos así. Y cuanto más caminaba el viejo, más así me tenías. No sé si les pasó a las demás, pero era una cosa que nos ibas metiendo en lugares desconocidos. porque cuando vos hablas, recién hace un rato dijiste esto de no dar demasiada explicación, y yo dije, voy a comenzar con una explicación, que tuve que buscar un poquito, te digo, porque el camino de lo que era la pulpería, el almacén, cómo se llega a un almacén, bueno, o sea... Pero estuvo muy bien porque yo critico las explicaciones cuando no son escénicas. Porque a veces nos parece que hace poco hicimos un ejercicio que, nada, no lo inventé yo, es de Cortázar, ¿no? Es prender una vela, encenderla, ir, volver a caminar y después venir y contar lo que hiciste, ¿no? Y cuando uno cuenta en primera persona viviendo lo que está viviendo, así sea una estupidez como encender una vela y caminar 2 pasos con ella, lo contás con un compromiso en el cual vas construyendo la escena con lo que estás viviendo. Y lo estás viviendo con tu imaginación adentro de tu cabeza y esta es la invitación que le haces a tu público. Ahora, cuando vos explicás, que haces un resumen, no, lo que pasa es que después que podés dudar y hacerlo escénico. Y este es el kit de la cuestión, ¿no? Dudar de lo que estás diciendo o que la duda sea escénica también. Entonces, ahí la explicación deja de ser explicación para ser narración escénica, ¿no? Yo creo que las explicaciones fueron escénicas, por eso no molestaron al principio, porque estuvo muy bien construido el principio. Hay una cosa muy escénica que
yo le sumaría, y que es el piolín. O sea, el piolín es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, cuando el viejo está poniendo el piolín para un lado y para el otro, cuando él sale a la puerta y empieza a sacar el piolín, a sacar, o cuando la médica saca y saca, no hay mucho que explicar, y entonces agarró el piolín. Los silencios que utilizaste estuvieron muy bien utilizados, muy bien utilizados. Claro, porque en el cuento todo está descripto, es muy descriptivo. Entonces, yo no sabía si decirlo con palabras No, o hacerlo con el muy bien. cuerpo. Ahí Todas tenía- la gestualidad del viejo estuvo deliciosa. Yo lo que le cambiaría, ya te digo, esto del piolín le sumaría algunos silencios. En el final, lo mismo. Yo lo que sí le cambiaría es, o sea, hay una cosa violenta en el cuento, que es que el tipo lo atropellan. Entonces, tenés que aprovechar ese clima cuando él está con el piolín y no lo vio al auto que venía, o algo así, o cuando lo vio ya lo tenía encima y lo atropelló. Ahí empezar, vos como que te quedaste, ahí tiene que haber un increyendo que después va a ir bajando de energía, ¿no? Y entonces va a ir bajando, bueno, primero que llega, que no sé si es relevante lo del enfermero, trató de sacarle el paquete, pero no pudo, siguió, lo subieron al cuando llegaron y ya lo conectaron, no estaban. Y entonces fue una doctora la que vio que tenía una mano y bajar, ¿no? Y lo agarró. Y entonces tomó el piolín. Ahora bien, es muy subjetivo lo que te voy a decir y podés no escucharme absolutamente, pero cuando abrió la caja y vio que no tenían nada, yo le agregaría eso. Y después el final. O cuando abrió la caja, si querés no digas nada, cuando abrió la caja y después el final. Me parece que como que hay que estirarlo. Si bien tiene sus minutos, el final yo lo estiraría un poquitito más. Y le agregaría mucha energía a esto que te digo o sea, esto de detenerse. No lo vio. Y ahí bajás, y entonces vino la ambulancia, llamaron, todos no entendían, pero él no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltaba y llegó. Y entonces una vez que lo conectaron, lo limpiaron, y estaba ahí en la camilla, la doctora lo agarró y empezó a sacar el piolín. Ahí todos sabemos que va a terminar el cuento. No hay mucho para decir. Digo, ¿no? Abrilo. Aunque no digas que no hay nada, abrilo. Y que sea doloroso es doloroso para la doctora darse cuenta a qué se aferran las personas. Entonces, que sea dolorosa esa frase. Lo único que te cuestionaría, digamos, del final es el dolor que tiene que tener esa frase, que le sumaría. Muchas gracias, cuentazo que nos has traído para el día de hoy. Te felicito. No, gracias por la sugerencia, porque lo que pasa es que yo estoy pegada a las descripciones, porque también la describe la doctora. Yo te lo dejo para que vos lo leas. Sí, pásamelo. Pero las Entonces, descripciones hay del cosas que yo no viejo, dije, que las omití descripciones del mucho. viejo que no dijiste, nosotros pudimos verla porque usaste tu gestualidad tan bien, que lograste que las veamos, que lo veamos al viejo. Yo lo veía caminando por el pasillo ese, con todas las estanterías altas de madera, con caja de un lado, caja del otro, lo veía. Porque vos habías instalado ese personaje. Bueno, muchas gracias. Y vamos a ir cerrando con Susi, que
nos va a compartir un cuento de Silvino Campo, ¿es verdad? Sí, que está muy flojo de papeles. Está flojo de Muy papeles, dicen por ahí. Vamos a ver, nosotros vamos a evaluar si es verdad o no. Porque, viste, después vienen y me dicen flojo de papeles y vienen y nos tiran un cuentazo por la cabeza y nos deja regulando, cuando quieras. Todo un año de su vida de siete, Toñito quiso que le regalaran la soga. Sí, hizo de todo para que se la dieran. Y cuando por fin la consiguió, inventó muchísimos juegos. Hizo una hamaca en un sauce llorón en el fondo de la chacra. Luego una liana para que tirarse como si fuera Tarzán desde un alerce inmenso. Es que a Antoñito López siempre le gustaron los juegos peligrosos. Se tiraba por la claraboya de la cocina o subía al tanque inmenso de agua por la escalera de mano. Y de vez en cuando prendía papeles en la chimenea. Luego de obtener la soga, él decidió hacer muchos juegos. Y de repente la soga comenzó a seguirlo. Cuando él subía la escalera, la soga iba detrás de él. Sí. La arrojaba con fuerza en el patio, horas y horas. Y la soga iba para adelante y volvía la cabeza para atrás, como si quisiera morder. Al principio Antoñito la llamaba a la soga y ésta se le acercaba con reticencia al principio, pero luego, como si fuera un cachorrito, lo seguía. Antoñito tenía mucho cuidado de no tocarla a la soga, de que no estuviera tan cerca de él. Es que era parte del juego. El gato ni se le acercaba, ni siquiera cuando la soga descansaba en el piso de la cocina o reposaba suavemente sobre la mesa. No, el gato no se le acercaba, ni nadie. Con el tiempo, la soga empezó a ponerse viscosa, oscura, con un tono verdoso muy desagradable. Con el tiempo a medida que el tiempo fue pasando, Antoñito se convirtió en un experto lanzador de la soga, como casi como un lanzador de jabalinas, y la tiraba, y la soga se retorcía con una fuerza maligna y volvía la cabeza para atrás, como queriendo morder. Nadie le decía a Toñito, Toñito, no juegues con la soga. Nadie se lo decía. Y el niño se preguntaba, ¿qué comería una soga? ¿Sería vegetariana? Porque hay sogas en todas partes en el mundo, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en los museos, en todas partes hay sogas. Toñito decidió que la soga era vegetariana, entonces le dio agua y pasto. Una tarde de verano con el sol hundiéndose en el horizonte, en un sol raro, naranja, espectacular, toda la gente de la granja salió a verlo. Y por supuesto, Antoñito salió con su mascota, a la que por cierto ya le había puesto nombre. Se llamaba Prímula. Prímula, vamos, tú puedes, Prímula, sí. Y el niño arrojaba la soga, y la arrojaba, y la arrojaba, y la soga inexorablemente volvía para atrás. En esa tarde, Antoñito quiso ver también la puesta del sol, entonces arrojó la soga sin prestar atención. Cuando escuchó las voces de asombro de la gente que estaba allí, el niño se distrajo, entonces la soga volvió y giró su cabeza y lo golpeó a Antoñito en el pecho y su lengüita
le atravesó la camisa. El niño cayó muerto al suelo, con los ojos abiertos. Mientras tanto, la soga, enroscada a su lado, lo velaba. Mm. Bueno, me comí la mitad, Cuentazo. Es para me comí contar la mitad. es para contar en secundario definitivamente, me encanta, Y a los pibes les gusta ese tipo de cuentos, sí. me encanta, sí. 5 minutos duró, ¿eh? Bien. Ok. Em, Espera que anoto. Te voy a pedir un favor, Sí, en función de todo lo que hemos estado hablando. Prímula se llamaba la soga. prímulas. Sí. Si vos sos Antoñito, llámala. ¿Vamos, prímula? ¿Prímula? Vamos, vamos, prímula. Pero llamala como que ¿Te está va? lejos, muy lejos. ¡Prímula! Eso, ¡Vení! ¡Vamos! eso. El pibe está mal de la cabeza, siempre lo estuvo. Entonces, ese es el lugar del pibe. Me encantaría que vos entres y salgas del personaje. Hay un montón de cosas que vos las contás en tercera, porque Antonito tal cosa, Antonito tal otra. Porque en realidad el texto es como que el narrador lo está contando en primera persona, o sea, cuenta partes, porque cuando termina dice, yo lo vi. Claro, porque Es- como termina muerto. Pero nada, si llega un momento que, ¡Prímula! Porque hasta le había puesto nombre. O sea, si vos me decís, le había puesto nombre, y después decís, se llamaba Prímula, me baja la expectativa. Sin embargo, si Prímula, me recuperás como público, porque me está llamando la atención, porque estás diciendo algo que no entiendo, y después decís, porque hasta le había puesto nombre. O sea, vos como narradora le estás diciendo al público, pobrecito, estaba mal medicado, ¿no? Y ese lugar del narrador, esta complicidad, el público la disfruta sobremanera. Mm, Entonces, ese es el lugar de muchas cosas, como por ejemplo, cuando empieza, qué bueno que estaría que él empezara pidiendo la soga sin dar ninguna explicación. Y hasta el cansancio. Quiero una soga, quiero una soga, quiero una soga, quiero una soga. Todo el día pedía la soga, hacía rato que venía. Quiero una soga, quiero una. Y lo más demencial que se te ocurra, o sea, arrancás allá. Y después sí venís a un lugar. Hacía rato que venía pidiendo la soga, pidiendo la soga. Y hasta me animaría. ¿Vos te acordás el personaje de Doña Florinda? Dale, sí. dale una miradita en internet. Ok. Con esa soga lo que vas a hacer es subirte a la gente porque ya te tiraste de la... ¿Viste todo lo que enumera? Que él ya se había que se tiró de la escalera, que ya te tiraste de la escalera, ya te... ¿Qué eres una soga? La madre no quería saber nada de comprar una soga, porque con todas las locuras que hacía Antonito, se imaginaban que esta era una más, pero pues dijeron, no debe ser tan grave. Creo que instalás muy bien, aunque después la madre no vuelva y solo vuelva él a decir, ¡Prímula! Hasta nombre le puso. Claro. El final estuvo re bueno para que acá te había puesto algo. ¿Qué dice? Dios, qué mal que estoy. Ah, ya sé. Antonito se había imaginado qué podría comer la soga. Me suena muy a explicación. Sería Ok. mucho más escénico y le sumaría a este personaje demencial de Antoñito. ¡Ay, no te di de comer! ¡Ay, le tengo que dar de comer! Solo él entendía que a quien quería Claro. darle de comer era la soga. Y decidió
que era vegetariano. Entonces, daba esto, a la mañana, a la tarde y a la noche, 3 veces por día le daba. Nadie se dio cuenta que la soga crecía, pero crecía. Y sí, el parar al final, el ir deteniendo el final, como lo hiciste, me encanta. Ok. Y yo jugaría, bueno, hoy ya te dije, ¿no? Que jugaría con un objeto escénico, pero no Me necesariamente. me la voy a comprar. Pero no La voy y a es que esta te la sirve en bandeja, pero si no es esta, cualquier otro objeto escénico, porque cuando ya estaba ahí, Mm. muerto, o en el brazo, o donde quieras. Una chalina puede ser, un pañuelo. Y si fuese un pañuelo, yo sabes que haría esto. Te da muchas más posibilidades. Primero, porque, suponte, ay, para que esta, no sé por qué la tengo acá con un alfiler. Ah, sí sé por qué. Primero que te da muchas más maneras de ir enroscándola, agrandándola, ¿no? Y en el final, y él estaba ahí, en el final le podés agarrar la cabeza, y cuando él Mm. estaba ahí, muerto, nadie se dio cuenta que ella lo estaba velando. Claro. Buenísimo. Haz que te conviene más, porque aparte, cuando te va a asistir cuando vos estás contando algo de todo lo que tenés para contar de él con la soga, ¿no? Y es más, cuando hablas, dale la oportunidad al público de que vayan aumentando esta cosa que todo eran, esta cosa demencial de Antoñito, porque se van a crear, todos se quedan, nos quedamos pensando que Antoñito está más loco que una cabra, Claro. pero no tanto porque evidentemente algo raro pasó al final. Sí, Es hay una parte que me cuento comí, que es cuando delicioso. dice Decime, que, sí, ¿qué que parte? tenía a la soga le había salido una barbita y se le empezaba a ver la lengüita y tenía cola de dragón. Su cola deshilachada parecía una cola de dragón. Este, Y por eso que capaz que con una chalina te sirve mejor. Mostrate, hacela con la chalina y fíjate qué te pasa. ok, Todo lo que te muchísimas pasa. Es gracias, muy Ru. escénico el cuento, muy escénico. Sí, Me sí, sí. encantó, me encantó, me encantó. Bueno, mis queridas, vamos cerrando. Paren, vamos a sacar una foto, porque pues yo nunca tengo foto de los talleres. ¿Por qué, Roxy, son tan desastre? De paso les quiero contar que la tenemos a la Iris, para que ubico bien la luz. La tenemos a la Iris hoy en el espacio de Wendy. ¿Todas conocen el espacio de Wendy? No. Bueno, primero me miran con una sonrisa o cara que les parezca. Ahora miramos todas hacia la derecha. Todas, ¿eh? Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, miramos todas hacia allá. Hagamos así, miramos hacia mi izquierda. Creo que es la izquierda de todas, no sé, me hace confundir. ¿Vale? Pará, miramos hacia la izquierda que yo. Miren ustedes que yo primero voy a poner 2 minutos, 2 segundos, así sale bien la foto. Ahora sí, mirando hacia la derecha, hacia la izquierda todo el mundo. Ahora mirando hacia la derecha todo el mundo. Pará. Bueno, no sé si salió, qué sé yo. Ya les voy a mostrar después. No, no. Bueno, una salió. No, la foto artística no es lo mío. Bueno, un placer. Vamos a cerrar la grabación.